Relatos Paranormales Oficial. No sé qué hora era cuando sucedió esto. Lo que sí sé es que era de madrugada. Una impresionante tormenta me despertó con el ruido de la lluvia cayendo sobre el techo, que en esos tiempos era de láminas. Los truenos se hacían sentir como poderosos estruendos retumbando en las cercanías, y la luz de los relámpagos hacían su parte con su breve duración, convirtiendo la habitación en un macabro ambiente. Mis padres dormían en la habitación de al lado. En mi cuarto solo estábamos ella y yo, Jessica, mi hermana de apenas 6 años de edad en ese entonces. Y aunque yo tenía recién mis 7, por el simple hecho de ser el hermano mayor, según mi padre, tenía que cuidarla de todo y de todos. Ese fue el motivo por el cual empecé a asustarme cuando, en esos breves instantes en los que los relámpagos alumbraban la habitación, cuya luz ingresaba por el vidrio de la ventana, me percaté de aquel extraño acontecimiento. Jessica y yo dormíamos en la misma cama. Fue por eso que me resultó fácil darme cuenta que ella se estaba cambiando de lugar. Es decir, que cuando el cuarto se iluminaba, era como si ella se hubiera movido, y curiosamente se dirigía más y más hacia el borde de la cama, en dirección a los pies. En primera instancia, no supe qué estaba pasando. Podía ver sus ojos cerrados, por lo que entendí que ella estaba dormida aún. Sin embargo, era perfectamente visible cómo se trasladaba de alguna manera. Antes de que llegara al borde, traté de despertarla, pero fue inútil. Así que tomé el trabajo de moverla yo mismo para regresarla hasta mi lado. Acto seguido, cerré mis ojos e intenté dormir de nuevo, pero me fue imposible. El ruido de las láminas era bastante fuerte. En tanto pensaba, me empezó a parecer bastante raro lo de mi hermana. Me refiero a que seguía dormida como si nada, lo que me resultaba increíble que ella no se despertara también. Después de haber pasado unos pocos minutos de ese vano intento por dormir, volví a abrir mis ojos, quedándome pasmado, pues otra vez Jessica se había movido del lugar y hacia la misma dirección. Repetí lo antes hecho, la regresé hasta la almohada y la dejé ahí. Todavía estaba mirándola, cuando de repente algo la jaló hacia abajo. Me asusté. Rápidamente me senté en la cama para ver qué o quién le había hecho eso, pero no había nadie. Motivado por el mismo miedo, tomé el rosario que me había regalado mi abuela y me puse a rezar. Solo así, nada extraño volvió a pasar. No obstante, y sin darme cuenta, lo que pasó con mi hermana esa noche de tormenta era el primero de los perturbadores fenómenos de los que fui testigo en ese tiempo. Mi nombre es Luis Pedro Melgarejo, soy de Argentina y vivo en una provincia del norte. En esas épocas, el lugar donde vivía era prácticamente puro campo y monte. Apenas había unas cuantas casas en la zona, aparte de nosotros. Hoy en día, ya se convirtió en un pueblo, bastante grande por cierto. Sin embargo, tal cual las cosas espeluznantes que pasaron aquella vez se siguen viviendo, como si esos fenómenos fueran inmortales. Eran tiempos de vacaciones, por lo que no teníamos que ir a la escuela, la que por cierto estaba a bastantes kilómetros del sector. Nos la pasábamos en casa todo el día, y como mis otros hermanos aún no habían nacido, Jessica era mi fiel compañera de juegos. Debo mencionar que no les comenté a mis padres lo que había ocurrido esa madrugada con mi hermana, eso debido a que no consideré necesario molestarlos, y por otro lado me imaginaba que no me iban a creer, o simplemente no me harían caso. Mamá se la pasaba básicamente todo el día entre los quehaceres de la casa y en la huerta, y mi padre trabajaba en una finca perteneciente a un señor adinerado, la cual estaba un poco alejado, por lo que salía en la madrugada bien temprano y regresaba recién cuando comenzaba a oscurecer. Fue una tarde, más o menos ya habían pasado unos 3 días desde aquella noche, cuando Jessica y yo estábamos jugando en el enorme patio que teníamos delante de la casa. Y en un momento dado,
Se nos ocurrió jugar a las escondidas, siendo a mí a quien le tocó contar primero mientras ella se escondía. Cuando empecé a buscarla, no podía hallarla, y al comenzar ya a preocuparme, y estando a punto de ir a buscar a mi madre para avisarle, la pude encontrar, pero de un modo tan inimaginable como escalofriante. Jessica estaba dentro del gallinero, lugar donde les juro que ya había buscado minutos antes, pero ella no estaba. Recostada sobre la tierra, cubierta de estiércol de las aves, yacía en posición fetal, con sus manos y pies amarrados con ramas resecas. Estaba inconsciente. Sentí un alivio tremendo cuando reaccionó, apenas intenté despertarla. Le pregunté qué le había pasado, por qué estaba ahí y en esas condiciones. Ella me miró extrañada y a la vez miraba sus manos atadas, como si no supiera cómo llegó a ese estado. Y así fue. Me dijo que no recordaba nada, que corrió hacia uno de los corrales y de la nada cayó al suelo. Ni siquiera se acordaba cómo fue que llegó al gallinero, ni mucho menos quién le amarró las manos y los pies. Se asustó y cuando estaba a punto de llorar, logré calmarla. Pero dado a que eso ya se trataba de algo bastante serio, la llevé hasta la huerta donde estaba nuestra madre y le contamos lo sucedido. Esa fue la primera vez que vi a mi madre asustada, al menos con esa magnitud. Sus ojos se abrieron al máximo, como cuando uno se impacta al escuchar algo aterrador. Y sin perder un segundo más, dejó todo lo que estaba haciendo y nos llevó a la casa. Tengo grabado en mi mente ver cómo temblaban sus manos cuando cerraba con llave la puerta una vez que estuvimos dentro. E incluso la oí lanzar esos típicos sonidos que uno pronuncia cuando evita empezar a llorar, pero de miedo. Ahí nos quedamos los tres encerrados, y por más que le preguntaba una y otra vez qué estaba pasando y por qué ella se puso así, simplemente me decía que estaba todo bien, que no me preocupara. Cuando llegó mi padre, fue otro drama, pues ni bien él ingresó a la casa, mamá se adelantó a recibirlo para a continuación llevarlo a la habitación que ellos ocupaban. No sé de qué hablaron, pero de seguro ella le contó lo que había pasado esa tarde con mi hermana. El tema es que, cuando los dos salieron del cuarto, el semblante de mi padre expresaba un enojo intenso. Terminé de convencerme cuando 2 días después llegaron mis abuelos. Solían venir seguido a visitarnos, pero nunca habían traído maletas, lo que indicaba que se quedarían por un buen tiempo. A partir de ese día, fue como si el terror se instalara en nuestra vivienda. Se escuchaba como si algún animal corriera alrededor de la casa. Avanzaba un tramo y se detenía, como si su única intención fuera hacerse sentir. Comprendí que en realidad se trataba de una persona cuando en una ocasión escuché a mi abuelo salir rápidamente de la casa y comenzar a insultar. Lo inquietante es que desde mi habitación podía escuchar a esa persona con claridad, como si todo girara en torno a nosotros. Me refiero a mi hermana y a mí. E incluso, en ocasiones me despertaban unos ligeros rasguños en la pared de nuestro cuarto, pero desde el lado de afuera. Para ese entonces, tanto mis padres como mis abuelos me habían indicado informarles de inmediato cuando escuchara algo extraño, por lo que debía levantarme casi todas las noches para cumplir la orden, ya que frecuentemente pasaba algo. No sé qué es lo que ellos hicieron, pero el punto es que de un momento a otro todo cesó. Ya no se oía a nadie dando vueltas por la casa, como así tampoco las risotadas que también se habían empezado a escuchar en la lejanía. Hasta que una tarde, cuando se puede decir que mis padres y mis abuelos bajaron la guardia, me tocó presenciar un suceso terrorífico, tanto que ni siquiera fui capaz de reaccionar y ayudar a Jessica, ya que ella fue la principal víctima, siendo en esa oportunidad que por fin comprendí qué es lo que estaba detrás de todo. Hay un lapacho añejo en el patio trasero, es decir, un árbol enorme. En esos días limitaba con el monte, así que literalmente Jessica y yo estábamos solos cuando nos encontrábamos jugando ahí. Vale la pena mencionar que ella parecía jamás percatarse de nada de lo que había acontecido,
lo cual la mantenía sin miedo a nada. Me subí a ese lapacho y ella hizo lo mismo, algo que no le costó trabajo, ya que tenía una agilidad bastante peculiar a pesar de su edad. No estábamos trepados tan alto, apenas unos 2 metros nos separaban del suelo. El único detalle negativo era que, debido a las ramas y hojas, no podía mantener contacto visual a la perfección con Jessica. Yo estaba sentado sobre una rama y ella hacía lo mismo en otra, un poco distanciada de mí. Me acuerdo clarito que ella estaba cantando, por lo que me di cuenta al instante de que algo estaba pasando cuando dejó de hacerlo. Al dirigir la mirada hacia donde estaba ella, vi el desmesurado pánico que expresaba su carita. Recién me di cuenta de que alguien estaba ahí con ella, cuando vi a las ramas que estaban arriba moverse. Un brazo flaco, de piel pálida, empezó a bajar, cuyos dedos huesudos de esa mano deforme llegó hasta la cabeza de Jessica, para a continuación tomarla de los cabellos y empujarla para que cayera. A causa del propio miedo, cerré mis ojos a la vez que bajaba la cabeza, pero los gritos de Jessica me obligaron a abrirlos de nuevo. Fue ahí que observé que en realidad no había caído, pero la escena fue 1000 veces más aterradora de lo que esperaba. Aquella mano todavía la sostenía de los cabellos, y en tanto ella quedaba colgada en el aire, quien la sostenía la movía de un lado a otro, ocasionando un macabro vaivén. Quedé paralizado, mudo, hasta que fueron mis abuelos quienes tuvieron que venir a socorrer a mi hermana. Pero antes de eso, con sumo estupor pude ver a esa cosa, cuando lentamente también bajó su cabeza desde las ramas, permitiéndome así contemplar ese abominable rostro. Sin lugar a dudas, era una bruja. Sus arrugas mugrientas, su desgreñado cabello blanco, sus ojos totalmente negros, todo eso daban mérito para que sea considerada así. Me sonrió, quizás burlándose de mí, pero les juro que no pude contener mi cuerpo y empecé a orinarme del miedo. Apenas tenía unos pocos dientes, los cuales estaban podridos. La repugnancia que sentí al verla, sumada al pavor que me hizo sentir, son uno de los traumas que me ocasionó y que jamás logré superar. La bruja soltó a mi hermana cuando a mis abuelos les faltaba unos cuantos metros para llegar hasta el árbol. Luego de eso, vi el movimiento de las ramas y a la monstruosa anciana desaparecer. Me quedé ahí, sumergida en ese pávido estado, hasta que mi abuelo se trepó al árbol para bajarme. En tanto mi abuela consolaba a Jessica, quien lloraba desconsolada sobre el suelo, a causa del dolor que sintió por el golpe, o quizás se debió al desmesurado miedo que también ella tenía. Jessica misma contó después que esa bruja apareció de repente. Sintió un feo olor, y fue lo que le hizo mirar hacia el bulto de ramas y hojas que tenía arriba de sí. Tan solo vio su repulsivo rostro, pero eso fue suficiente como para dejarla enmudecida. Acto seguido fijó su mirada en mí, como aguardando que yo hiciera algo, siendo en ese instante en el que yo la vi, ya con su semblante aterrado. Esa misma noche la bruja regresó a casa, y aunque no la vi, pude escuchar los enfrentamientos que mi padre y mi abuelo tuvieron con ella. Gritos, insultos, disparos de armas, todo eso formó parte del caos que duró menos de 1 minuto, mientras que Jessica y yo llorábamos aterrados en los brazos de mamá y mi abuela dentro de nuestro cuarto. Cuando todo acabó e ingresaron a la casa, tanto mi padre como mi abuelo estaban cubiertos de arañazos y heridas, de las cuales emanaba abundante líquido hemático. Pero lejos de que ese haya sido el final, el alma se me congeló cuando escuché decir a mi abuela que esa maldita desgraciada iba a regresar. Los días posteriores se resumieron en extrema vigilancia por parte de los mayores en la casa y los alrededores, mientras que mi hermana y yo ni siquiera nos asomábamos a la puerta, en especial ella, Jessica, ya que siempre se trató de esta, lo cual comprendí años después en mi adolescencia, cuando mi madre me lo contó. En los tiempos en los que pasó esto, Jessica todavía no estaba bautizada. Es a ella a quien la bruja buscaba.
Días después de la noche del ataque, mis abuelos la llevaron al pueblo. Supe que fue para hacerla bautizar. A partir de ese momento, la bruja no regresó más, pero los relatos de sus apariciones siguieron siendo conocidos por varios años más en la zona, y las víctimas siempre eran niños sin bautizar. De seguro para muchos este sacramento es solo parte de una tradición familiar, me refiero al bautismo, pero ya ven, hoy les comparto mi experiencia para demostrarles que este tiene muchísimo valor, al menos lo suficiente como para frenar las macabras intenciones de una bruja. Pero les seré sincero, lo que nosotros padecimos no me convierte en un católico ejemplar ni nada de eso. Sin embargo, lo primero que hice cuando nacieron mis hijos fue hablar con un sacerdote para fijar la fecha de bautismo. Y tal cual les dije al principio, hasta el día de hoy, se conocen de aterradoras vivencias en las cuales se involucran a estas desgraciadas brujas. Ahora tal vez no porque vayan detrás de niños aún no bautizados, sino que cualquiera también puede ser presa de su maldad. Pero esas historias las dejaré para contárselas en otro momento. Por lo pronto, no se olviden de lo que hoy les vengo a advertir. Tómenlo como un detalle a tener en cuenta para la vida de un niño, y de esa forma se evitarán muchas noches de terror. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para Relatos Paranormales. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Les dejo otros videos por acá en pantalla para que los vean. De igual manera, si tienen alguna historia que contar, encontrarán la página de Facebook en el comentario fijado. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.